Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. ¿Quién lo puede leer? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ah? No dejando de congregarnos como algunos tienen como por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Que aquel día se acerca. Muy bien, entonces este verso es muy conocido entre los cristianos cuando hablamos acerca de un factor que menciona el texto, y es no dejando de congregarnos, como algunos dicen, tienen por costumbre. Tenemos que dejar de hacer algo que a lo mejor es una práctica que muchos acostumbran, pero la esencia es no hacerlo, no dejar de congregarse. La palabra iglesia o el término iglesia es muy viejo, inclusive ya se usaba en el mundo antes de que existiera todo esto que nosotros identificamos del siglo I como los primeros cristianos, los apóstoles, el pueblo judío. Entonces esta palabra viene de términos en griego, pero básicamente significa lo mismo. Significa una asamblea, una congregación o un grupo. ¿De qué? De personas. ¿Por qué se juntan esas personas? Porque tienen o comparten algo, todos comparten algo de importancia, de relevancia para ellos, o comparten una afición, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra iglesia hasta el día de hoy sigue significando lo mismo en el contexto bibliográfico, en el contexto histórico, pero conforme ha pasado el tiempo, que son más de 2000 años, estamos hablando de que se ha adjudicado este término a ciertas cosas, a ciertas entidades, a ciertas personas inclusive. ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Es la primera pregunta que yo les voy a hacer. Si les preguntan ¿qué es la iglesia? ¿Qué es lo que ustedes saben que es la iglesia? ¿O qué es lo que ustedes pueden decir que es la iglesia? Los escucho. Sin miedo. Pues hay dos. ¿Cómo? Hay dos cosas. Está la iglesia como nosotros, la iglesia, como nosotros como templo del Espíritu Santo, como iglesia, y está la iglesia como organización, como edificio y las personas que van ahí. Ok, acabas de decir algo, es una organización. Y dijiste edificio. Todos entendemos que sería edificio, ¿no? O sea, como algo físico, ¿no? Algo. Ok, lugar. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir ustedes que significa o es la iglesia? Pues cuando somos niños nos dicen la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. La casa de Dios. Bien. ¿Qué más dijeron? Creo que tengo una impresión en el oído, así que no escucho por este. Así que nomás los escucho acá. ¿Dijeron otra cosa? Ay, dice el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, lo que acabamos de leer en Hebreos nos dice algo fundamental. No dejen de congregarse, pero también hay otra cosita llamativa al final, en el verso 25, que dice, sino exhortándoos unos a otros. ¿Por qué dice? Mucho más ahora al ver que el día está cerca. Exhortándoos unos a otros. Para que se exhorten, habla de más de una persona. Esa es la primera cosa que quiero establecer. Una iglesia, que es una asamblea, una congregación, está hecha por más de una sola persona. No sé si es claro, ¿no? Entonces, una sola persona, a lo mejor como tal, no pudiera decirse, soy la iglesia. ¿Por qué? Porque el término, el concepto, está definido porque es más de una sola persona. ¿Ok? Entonces, lo primero, dicen organización, edificio, la casa de Dios y el cuerpo de Cristo. ¿De dónde sacamos estas cosas?
Por ejemplo, nosotros sabemos que a lo mejor el concepto de iglesia más preponderante de aquí a 1000 años atrás a lo mejor se debe a una institución en Roma. Entonces, la iglesia romana o la iglesia católica, apostólica y romana se ve a sí misma como la iglesia de Cristo. ¿Pero qué simboliza esto? Simboliza que la iglesia es una institución. ¿Qué es una institución para ustedes? Tienes que ser parte de para poderte adjudicar ese título de la iglesia. Pero en este sentido, en forma general, hay personas que deben de tener ciertos requisitos y deben de estar dentro de esa institución para que esa institución sea lo que es. Hoy en día nosotros tenemos pequeñas instituciones que a lo mejor dicen, no, pero pues, ¿cómo las identificas? Las instituciones tienen reglas, las instituciones tienen normas y se rigen por ciertos protocolos dependiendo de lo que estén buscando. Por ejemplo, en la sociedad, la familia es una institución. La familia es una institución y también puede generar otro tipo de instituciones, como el matrimonio o como la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una organización y una institución? Prácticamente lo que representa. Tú te puedes añadir, yo me puedo añadir a cierto grupo o a cierta institución, pero esa institución tiene su propia constitución, que son los preceptos, las reglas y los fundamentos por las que está hecha. Entonces, la institución, ver a la iglesia como una institución no representa más que saber que está ahí porque esa gente dice que está ahí. Hay del otro lado los que ven a la iglesia como un organismo. ¿Qué es un organismo? Por ejemplo, en biología se dice que el organismo está vivo y que los organismos son como que la base de todo el ecosistema o de todo un ecosistema. Porque los organismos tienen ciertas características, ustedes que son biólogos no me van a dejar mentir, que se puede alimentar a sí mismo, puede fabricar su propio oxígeno, puede subsistir, puede multiplicarse. Entonces, por eso a lo largo del tiempo, los cristianos más apegados a la palabra y viviendo ese tipo de experiencias se han dado cuenta que la iglesia puede ser un organismo vivo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque hay una gran diferencia en el concepto de iglesia como algo que está en todas partes a iglesia que solamente está en un solo lugar. Ustedes me van a decir, a lo mejor la iglesia puede ser una gran empresa, una gran institución que tiene sedes en diferentes lugares. ¿Se puede ver así? ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Que para poder ser parte de esa iglesia necesitas tener una cosa que se llama sucesión. ¿Qué significa? Que solamente ciertas personas que vienen de esa sucesión pueden ser parte de esa institución. Y el organismo, por solamente estar vivo, no deja de ser un organismo. Esa es para mí la diferencia. ¿Por qué lo menciono? Porque para nosotros podemos identificar la iglesia como un lugar a donde yo puedo ir. Y cuando yo estoy dentro de ese lugar, todavía estando dentro, yo puedo decir, pues vine como un invitado, pero realmente pues no es un lugar que frecuento. Del otro lado también podemos decir, voy a ir a ese lugar porque ahí está la iglesia y yo quiero estar dentro de la iglesia. Pero nos referimos a eso como solamente un periodo, un evento, algo temporal. ¿Me explico? Y lo que hoy vamos a analizar es el concepto de que la iglesia es algo espiritual, pero también es físico. Es algo que nos trasciende a nosotros porque no significa solamente un movimiento más, sino que representa algo que fue instituido y que los miembros de ese algo que fue instituido somos los creyentes en ese fundamento o en esa primer piedra de construcción de la iglesia. ¿Ok? Entonces, el decir que es una organización,
que es un edificio, o la casa de Dios también, está basado en la escritura, lo podemos ver más adelante. Decimos que es la casa de Dios porque decimos que es donde Dios habita. Ahora, cuando no leemos la escritura, tenemos ese tipo de pensamiento como que muy básico, ¿no? La iglesia es donde Dios vive. ¿Qué pasa afuera de la iglesia entonces? Dios no vive ahí, Dios no está ahí, Dios no puede estar ahí. No sé si me doy a entender. Si yo me levanto un domingo, que es como que lo más normal y universal en Occidente, yo me levanto un domingo, yo puedo encontrar varias iglesias abiertas, ¿sí? Y que tienen su actividad y yo puedo ir y puedo ser parte, puedo escuchar, puedo interactuar inclusive y puedo recibir algo, ¿sí? Entonces es como un evento, por así decirlo. Después vamos a profundizar en eso. Pero también, ¿qué pasa? ¿Qué pasa un lunes? ¿Qué pasa un martes? Donde ese lugar está cerrado. ¿Qué sucede? ¿No hay iglesia donde ir? Dios no está abierto para recibir personas. Dios está guardado y dormido. ¿Qué sucede? ¿Me explico? Entonces, para contestar todo esto, debemos de saber, obviamente, ya lo sabemos, ya lo pasamos por ahí, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es hablar de qué atributos tiene Dios, ¿sí? Entonces, otra cosa que dijeron, el cuerpo de Cristo. Bueno, para allá vamos. El texto dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La definición de iglesia tomada del libro Dinámicas del Cuerpo del pastor John MacArthur dice así: la iglesia no es un edificio físico, sino un grupo de creyentes. No es una denominación, no es una secta, no es una asociación, pero sí es un cuerpo espiritual. La iglesia no es una organización, sino una comunión, un compañerismo que incluye creyentes. ¿Qué pasa hoy en día? Que nosotros, lamentablemente por ignorancia, lo voy a llamar así, nos queremos levantar teniendo como enemigos a los que nos han precedido. Entonces a veces tenemos cierto rechazo a llamar las cosas como son, y en vez de decir iglesia decimos comunidad, y en vez de decir iglesia decimos compañerismo, y en vez de decir iglesia decimos centro de. ¿Qué pasa? Que a veces queremos restarle valor a las palabras porque pensamos que le pertenecen a alguien más, cuando no es así. La Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para todos, mayormente para los que creen. Y a los que creen en su nombre, la Biblia dice que les ha llamado, les ha dado el privilegio de ser constituidos hijos de Dios. Entonces la palabra, la Biblia, es para los hijos de Dios, para que tengan luz, entendimiento y mejor conocimiento de cómo es su Padre, de cómo es Dios. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Vamos a ver el enfoque bíblicamente hablando de lo que simboliza la posición de Cristo en la iglesia. Vayan por favor a Colosenses 1:18 y Efesios 5:23, hablando un poquito de lo que generalmente vemos en la escritura que es la iglesia. Colosenses 1:18 y Efesios 5:23. ¿Qué dice? Colosenses dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando dice y Él es la cabeza del cuerpo, ¿a quién se refiere? A Jesús. Más adelante, ¿qué dice Efesios 5:23? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Históricamente hablando, los cristianos hemos visto la relación entre Dios y su pueblo. En este caso, cuando Jesús viene en el siglo I,
a partir de ahí adelante se han dicho muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos el texto bíblico. Una de las cosas que más resuena como nombre o sinónimo de la iglesia es la novia de Cristo. ¿Lo han escuchado? Ahora, lo que acaban de leer es uno de los fundamentos bíblicos para afirmar esto. Hay una relación bíblica donde dice el hombre y la mujer, y el hombre es la cabeza de la mujer. Ahorita no vamos a entrar en temas de feminismo y todo eso, no, vamos a hablar lo que es, lo que está en el texto. Si el hombre es cabeza de la mujer, dice ahí, compórtese, ámela, entréguese tanto, y hace la comparación, como Cristo amó a la iglesia. ¿Me explico? Ese es un desarrollo, como Cristo amó a la iglesia. Por eso a la iglesia también se le conoce como la novia de Cristo. ¿Qué pasa con el texto? El apóstol menciona que el hombre tiene que amar a su mujer como a él mismo y entregarse por amor a su mujer, que tiene que amarla como se ama a él, y tiene que cargar con cualquier peso o prueba o dificultad, porque tenemos en Corintios la definición del amor, ¿no? El amor todo lo espera, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, Jesucristo toma algo que nosotros ya vimos que es la obra de Jesucristo, que es entregar su vida por amor. ¿Por quién? Por nosotros. Ahí estamos. Ahora ya vamos a poder hacer crecer nuestro abanico, nuestro diccionario, ¿no? O sea, cuando hablamos, ¿sabes qué es que Jesucristo se entregó por su novia? ¿Sabes qué es que Cristo se entregó por su iglesia? Juan en el bautizo también lo menciona, ¿no? Cuando le dice que pues el homenaje menciona el esposo y la esposa. Ahí también lo menciona. Cuando hablando del novio, ¿no? Dice, sí, que se goza con el novio. Hay todavía otro vínculo, otra referencia a cuando nosotros entendemos que la iglesia o la novia de Cristo es por la que Él da su vida, ¿sí? Se están concatenando, ¿no? Que ya leyeron Efesios, ¿verdad? Ok. ¿Cómo se describen estos textos a la iglesia? ¿Cómo se hace llamar la iglesia? Que es un cuerpo o el cuerpo. Fíjense cómo cosas sencillas, bueno, soy un pésimo dibujante, pero Perdón mi ignorancia, pero ¿qué es preeminencia? preeminencia es que tiene el primer lugar. Si hubiese muchos, Él es el que tiene el primer lugar, tiene esa preeminencia. Entonces se diferencia de todos los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se describe la iglesia? Como un cuerpo. Primera de Corintios 12:27. ¿Lo han leído? Primera de Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si lo tienen ahí. Entonces, a partir de ahora vamos a tomar a la iglesia como un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. Sino como el cuerpo de Cristo. Entonces, y esto pues es la iglesia. Y justo abajo empieza a hablar de los roles que cada uno se le. Ahora, lo curioso de todo esto es que yo no lo había notado antes, pero pues es lo más normal y sensato, de que los ejemplos que tenemos en la Biblia es de lo más real y básico con lo que convivimos todo el tiempo, ¿sí? O sea, en algún momento nosotros fuimos niños y empezamos a experimentar con las extremidades de nuestro cuerpo y decíamos qué podemos hacer con nuestros pies, con nuestras piernas, con nuestros brazos, con nuestras manos. Yo tengo un hijo de 2 años y todo el tiempo que me golpea, yo digo, oye, ¿por qué lo haces? Pero su mamá me recuerda que es que todavía está conociendo qué es lo que puede hacer con sus extremidades. Es una etapa de crecimiento. Ahora, el texto bíblico nos dice que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. ¿Quiénes nosotros?
los que hemos sido agregados a ese cuerpo mediante la fe en el Hijo de Dios. ¿Qué dice Hechos 20:28? El cuerpo le pertenece a Cristo, o sea, la iglesia le pertenece a Cristo, o sea, la novia le pertenece a Cristo porque Él la compró, porque Él la hizo suya. ¿Qué es lo que dice el texto? Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó, la cual Él adquirió, la cual Él compró con su sangre. Entonces, toda la idea que existe, que ahorita a lo mejor es algo que estamos imaginándonos, todo eso nosotros entendemos que le pertenece a Jesucristo porque Él lo pagó con su sangre. Entonces, mucha gente, ahorita que terminemos de ver todo eso, a lo mejor le van a surgir algunas preguntas. Y una de las preguntas que pasa cuando ya llevamos tiempo es, entonces, antes de que Cristo entregara su vida por nosotros, no existía la iglesia. Algunos van a llegar a esa pregunta o a esa incógnita, ¿no? Y van a decir, entonces estamos siendo parte de algo sumamente especial y de algo único. Hay muchas personas que van a ir todavía más allá porque se van a dedicar a estudiar más, a profundizar y van a decir, no, espérate, pero entonces hubo alguien que fue como la iglesia antes. ¿Quién sería ese pueblo elegido por Dios? Esa nación santa. Los israelitas. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros no despreciamos lo que habla antes del nacimiento o la concepción de la iglesia, porque entendemos que lo que está escrito antes es una sombra de lo que habría de venir. En este caso, lo que estamos conociendo como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo o la iglesia. Por eso nosotros no despreciamos nada de lo que hay en el Antiguo Testamento, porque entendemos que a lo mejor textualmente no está hablando cuando leemos acerca de nosotros, pero en ese sentido de que es la sombra de la iglesia, sí está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios y sus apóstoles nos enseñan a buscar al Señor, a mantener nuestra fe, a perseverar en la fe, a buscar la santificación, etcétera, 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 ¿qué crees? Eso también hay una sombra en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Entonces, esa es la idea que nosotros podemos tener abrazando todo el texto. Cuando Jesús viene y entrega su vida, ¿qué es lo que hace? Abre un camino, rompe el velo, deshace el poder de las tinieblas, vence a la muerte, todo lo que nosotros leemos. Y eso trae como consecuencia beneficios para nosotros. Ahorita leyeron antes lo que es Efesios 5:23, donde él dice que es la cabeza del cuerpo, pero dice también que dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Así dice Jesús. Efesios 5:23, decía algo que yo estaba pensando y se me olvidó. Pero bueno, hay una pregunta aquí, ¿cómo se vuelve una persona miembro del cuerpo de Cristo? Es la pregunta que yo les hago hoy en día. ¿Cómo se vuelve hoy en día una persona parte o miembro o novia de Cristo o parte o miembro del cuerpo de Cristo? Obviamente sabemos que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? Y que cada miembro es indispensable para el cuerpo, pero no hace la misma función, ¿verdad? Ahora, para avanzar en eso, primero les voy a hacer la pregunta: ¿cómo una persona se puede volver miembro del cuerpo de Cristo? De lo que hemos hablado anteriormente, que es el nacer de nuevo. ¿Cómo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, qué profunda, mira. Nacer de nuevo, sí. Sí. ¿Qué más? Antes lo hacían con la declaración pública del bautismo, o sea,
¿Sí? ¿Y de qué otra manera? Como una persona se vuelve parte o miembro del cuerpo de Cristo. Pues para ser parte tienes, o sea, como parte es un órgano, como tú dices, que tiene una función, que es guiada por la cabeza. Pues una vez que nacemos de nuevo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, cuando seguimos la alianza del Espíritu Santo, cuando seguimos lo que Jesús nos dice, lo que Dios dice en la Biblia, estamos siguiendo la cabeza, siendo parte de ese cuerpo. Que ahí puede entrar también lo de los dones. Es decir, por ejemplo, cuando pues, en teoría acabas de nacer, como dice David, pues el Espíritu Santo habita en ti, te va mostrando, en este caso, dónde quiere Dios que estés tú, en qué parte del cuerpo quiere que estés tú, o no se vería así. No, sí, es parte de. ¿Qué más? ¿Cómo alguien se puede? O sea, imagínense que aquí hay alguien nuevo, Pepito. Y él dice, oye, ¿es una iglesia cristiana? Sí, Pepito, es una iglesia cristiana. Y aquí es donde Dios está en la casa de Dios, sí, aquí es el cuerpo de Cristo, sí, Pepito, aquí es. Y Pepito les pregunta a ustedes, oigan, ¿cómo yo me puedo volver parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le contestarían? Pues es que ocupa creer. Pues es que ocupa creer. ¿Creer en qué? Creemos, creer en Dios, creer en nuestro Salvador, creer que pues Él vino y nos compró con su sangre. Pues, creer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ocupa? Fíjense, a lo largo que vamos avanzando en cada lección, la idea del curso es que cada lección sea como que más sencilla de entender, porque recordamos todo lo demás, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, como ya estamos por terminar, casi, la idea de todo lo que hemos visto representa ese fundamento o esos fundamentos de lo que nosotros podemos afirmar. ¿Se acuerdan al principio cuando hablamos acerca de una cuestión de que el ser humano puede profesar algo en lo que cree, no solamente por la información que tiene, sino también por la fe y la experiencia? Esta es la diferencia, fíjense. Por eso muchas personas van a divagar años. Usted, yo mismo, yo no puedo hablar por mí, puedo divagar años siendo parte supuestamente de la iglesia, pero ¿en qué creo? Pero ¿cómo le digo a Pepito? ¿Cómo le puedo yo desarrollar el fundamento de lo que es pertenecer a la iglesia si nunca me he preocupado por saber, conocer ni entender la obra de Cristo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué simboliza el bautismo? ¿Qué simboliza las ordenanzas y los mandamientos de Jesucristo? ¿Me explico? Entonces, esto lo digo, a lo mejor es un tanto reciclar de las demás lecciones, pero la idea es que en cada uno de nosotros vaya habiendo esa construcción, esos fundamentos. Y los fundamentos no solamente los vamos a echar escuchándome a mí o escuchando el domingo al pastor, sino que profundizando nosotros mismos individualmente, pero también colectivamente, lo que representa nuestra fe, ¿sí? Entonces, la iglesia fue comprada por la sangre de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Y detrás de esa simple oración hay mucho bagaje, hay mucho contexto. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos que hay un plan de redención desde el jardín del Edén hasta la muerte expiatoria en la cruz de Jesucristo, ¿sí? Nosotros también ya estamos entendiendo que la sangre que Él vierte es para santificarnos y para perdonar nuestros pecados. Si esa sangre si ese sacrificio no hubiera sido vertido y dado, adivinen qué, no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza. Ahora, todo recae, aquí es donde yo
lamentablemente me tardé mucho tiempo en llegar, pero bueno, gracias a Dios. El concepto de la semana pasada que mencionábamos, algunos dicen, no, es que tiene que ser así, y se van a un extremo, y otros dicen, no, es que no es así, tiene que ser así, y se van al otro extremo, y estamos en extremos diferentes, y por eso nos peleamos. Y hay una cosita, un concepto que dice, es que no tienes que ser ni de acá ni de allá, tienes que estar en el centro, porque en el centro se supone que es cristocéntrico. Tenemos que abrazar todo lo que es Dios, toda la palabra de Dios, toda la revelación que tenemos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos dar una razón de nuestra fe. El concepto de que Dios hizo toda esta obra obviamente viene por la fe, y la fe viene por el oír, y ahí estamos hablando de que sale algo, se genera esa fe, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos la evidencia, puede que solamente querramos la experiencia. Y en la experiencia, si yo le pregunto a alguien que solo vive su experiencia, oye, ¿qué es la iglesia? Vamos a caer en lo mismo que caen todos. No, pues la iglesia es Colonia Centro, número 188, edificio tal. No, sino que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene ese núcleo que guarda su corazón, que guarda que se deben a Cristo, que Cristo es el Señor. Y todo viene a ser sustentado por Cristo. Porque uno va a llegar tarde o temprano a la idea de que, espérate, es que ya entendí, o sea, todo se trata de Cristo. No se trata de mí, no se trata de un lugar, no se trata de una cultura. Ahí qué bueno que no hay nadie que se va, no, pero ahí le pegas cañón a mucha gente. Cuando tienen que aceptar que no se trata de una cultura. Cuando llegan al punto de que no se trata de un pueblo, de sangre. No se trata de un mérito con el que naces. Se trata de que todo lo que estamos recibiendo y hemos recibido para formar la iglesia viene de Cristo. Entonces, ahora, ¿a qué voy con esto? Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Vamos a ver mucho acerca de la palabra o del concepto cuerpo. Esto va a representar una unidad que a veces no nos gusta mantener, no nos gusta sostener. Cuando usted tiene una familia, usted no elige a los miembros de la familia, pero usted no se aparta de la familia. ¿Por qué? Porque hay algo que los une. Hay un vínculo que no se puede romper Podemos intentarlo romper, pero no vamos a poder romperlo. Ahora, en las familias, ¿sabes qué? Hay hermanos mala onda, hay tíos mala onda, hay abuelos, hay sobrinos, lo que quieran. Pero hay un vínculo, ¿sí? Y nosotros no lo elegimos. En las amistades, ¿qué pasa? Ese vínculo nos mantiene por algo, porque tenemos algo en común, pero tarde o temprano, si hay algo que es capaz de romper ese vínculo, es mucho más fácil, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Ahora, la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo es algo espiritual, es algo intangible, es algo místico. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, pero así es como ha sido constituido por Dios. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que tiene como fundamento la obra de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, es parte de la iglesia, es parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo podemos tener hermanos, porque así dice el texto bíblico, que Jesucristo nos llama hermanos. Podemos tener hermanos pasando esta cuadra. ¿Por qué? Porque compartimos esto. La fe en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor, y todo esto auspiciado y sustentado por la enseñanza y el fundamento de los apóstoles. Podemos tener hermanos en Australia. Nunca he ido a Australia, quién sabe por qué vaya, pero tengo hermanos en Cristo allá. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Ahora, nosotros aquí, ellos allá, y los que están cruzando la vuelta, ahí donde están, pertenecemos
misma iglesia de Jesucristo, pertenecemos al mismo cuerpo, Cristo, y somos también la novia de Cristo. ¿A qué digo con esto? A que tenemos que buscar la unidad como si fuese un solo cuerpo, porque esa es la referencia que nosotros tenemos, de que la iglesia es un cuerpo, ¿sí? Primera de Corintios 12:13, se lo voy a leer. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La unidad, un cuerpo. Y eso siempre va a traer una comunión. El Nuevo Testamento describe cómo creyentes se unían en grupos pequeños a adorar a Cristo, a recibir instrucción de las Escrituras y a satisfacer las necesidades los unos a los otros, orar y evangelizar. ¿Qué dice Romanos 16:5 y Primera de Corintios 16:19? Una pequeña prueba nada más. Romanos 16:5. Sí, Corintios. y Primera de Corintios 16:19. Romanos dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Dice que manda saludos a la iglesia que está en ¿dónde? De su casa. En su casa. ¿Qué es lo que dice ahora la otra, Primera de Corintios 16:19? Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Estamos hablando de los primeros años del cristianismo. ¿Dónde se reunieron los creyentes antes de que tuvieran edificios de reunión? En sus casas. Hoy en día nosotros tenemos edificios donde nos reunimos, pero lamentablemente los confundimos como diciendo que esa es la iglesia, cuando la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unión de los creyentes, es esa asamblea de los creyentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo vuelvo a repetir? Porque a pesar de que es algo conciso y que los cristianos defendemos mucho, nosotros en nuestro día a día fallamos porque nos vamos por ese lado y estamos creyendo de que la iglesia solamente es un edificio donde nos congregamos, pero no es así. La iglesia es el cuerpo de creyentes, ¿sí? Ahora, en la iglesia hay una organización y hay una comunión. En Hechos, vayan a Hechos, capítulo 2, 42. ¿Hechos qué? Hechos 2, 42. Hechos 2. Dice: y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, ¿cuáles son las 4 cosas a las que la iglesia era devota, participaba y hacía en los primeros años? ¿Cuáles son esas 4 cosas que acaban de ver en ese texto? La doctrina de los apóstoles, en comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, estamos viendo que es una asamblea, que es un organismo, es ese cuerpo que está representado en todos los creyentes, y eso genera algo que se llama comunión. ¿Por qué? Porque al estar nada más yo con mis pensamientos, pues ahora sí que como el fragmentado, ¿no? Hablándome conmigo mismo y retándome y desafiándome y todo eso. Pero cuando hay más de uno, pues tiene que haber un tipo de comunión. Lo que los primeros cristianos hacían, dice la Biblia, eran 4 cosas. Dice que estaban perseverando en la enseñanza. ¿De quién? De los apóstoles. Acuérdense que los primeros años no tenían una Biblia como nosotros. Entonces lo que Jesús les había dicho y enseñado era lo que ellos estaban compartiendo, era lo que ellos estaban transmitiendo, y era la forma en cómo los apóstoles crean ese fundamento. Hay mucha gente que hoy en día no reconoce el fundamento de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque no creen que el Nuevo Testamento sea palabra de Dios.
Para usted y para mí, eso es algo inconcebible. ¿Por qué? Número uno, por la tradición. Pero como ya vivimos en el siglo XXI, hay algo que se llama método histórico, método crítico, ciencias bíblicas. Y todo eso es una manera real de poder llegar a decir las conclusiones que sostenemos por la tradición de que el Nuevo Testamento está inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, la primera era que persistían en la enseñanza de los apóstoles. La segunda dice que tenían comunión. La comunión hoy en día, para nosotros, en el ámbito cristiano, simboliza lo que es la cena del Señor. ¿Alguien ha participado en la cena del Señor de los que están aquí? ¿Ya les ha tocado a todos? ¿Sí? La cena del Señor, o la última cena, la Santa Cena también se le llama, la Eucaristía, o también le llamamos la comunión, porque representa uno de las dos. Los cristianos tenemos que Cristo impuso dos ordenanzas para los creyentes, y uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. La cena del Señor, ¿qué representa? Ya saben más o menos qué es lo que hacemos, por qué hacemos o qué significa, qué simboliza la cena del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que simboliza? Okay. Entonces, la comunión representa en el texto, muchos afirman de que se refiere a eso. Fue la última ordenanza que Jesús dijo con sus apóstoles: coman este pan y beban esta copa hasta que yo regrese. ¿Sí? Y de hecho Él promete que la tomaremos con Él cuando Él vuelva. Es algo hermoso, es otra enseñanza, no es otra cosa de la que podemos hablar después. La tercera, partimiento del pan. ¿Qué significa esto? Comían juntos. Una de las cosas que caracterizaba a la primera iglesia en los primeros años del cristianismo era que tenían en común todas las cosas, porque ellos veían la necesidad de sus hermanos y hacían algo al respecto. Una de esas cosas era compartir comida, compartir el pan. Recordemos que para el primer siglo, cuando escucharon el Evangelio del Señor, ellos creían, fíjense bien, lo que todos creemos, ellos creían que Cristo ya iba a volver, que la espera no iba a ser tan larga, que no iban a pasar 10, 100, 200, 500 años. Entonces, hubo muchas comunidades que dejaron lo que tenían y se juntaron. ¿Para qué? Para permanecer en esta enseñanza, crecer en esta fe y poder así compartir lo que tenían. Entonces, por eso todas las cosas, dice el texto, las tenían en común. La cuarta es que perseveraban en la oración. ¿Por qué la oración? Lo acabamos de ver hace una semana. ¿Por qué la oración? ¿Qué es la oración para el creyente? ¿Qué genera en el creyente orar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que es una persona que practica la oración, la comunicación con Dios, y una persona que no? Muchos de nosotros podemos decir que una persona que se dice ser creyente, cristiano, discípulo del Señor, hijo de Dios, y no ora, no es genuinamente eso. ¿Me explico? Entonces, una de las características era que persistían en la oración. Ahora, en el modelo que nosotros vivimos hoy en día, que llamamos iglesia, estas cosas siguen sucediendo. Hay mucha gente que apela, fíjense, hay mucha gente que siempre ha habido facciones, siempre va a haber facciones. El hombre no es igual, somos diferentes, y eso es un gran regalo de parte de Dios. Esta iglesia es muy especial. A lo mejor ustedes ya estuvieron en algo igual, yo no, es la primera vez que me pasa. Pero esta iglesia es muy especial porque somos una congregación multicultural, multigeneracional. No solamente porque dirás, no, pues es que están los que hablan inglés, están los que hablan español. No, hay gente de más partes. Entonces, eso es lo que a nosotros nos forma para decir, ¿sabes qué? No puedo depender de cómo he crecido creyendo todos estos años yo. ¿Por qué?
porque este cuate viene de la otra mitad del mundo y creció de una manera diferente. Pero ¿qué nos une? ¿Qué tenemos de cosas en común? La fe en el único Dios verdadero. Persistimos en las Escrituras. Mucha gente va a decir, hoy en día, lo van a ver en TikTok inclusive, es que a la iglesia se va, ahí está el primer error, a la iglesia se va a escuchar la palabra de Dios y nada más. ¿Dónde dejas la oración? ¿Dónde dejas la comunión? ¿Me explico? ¿Dónde dejas el partir el pan con los demás? Hay otros que dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, pero solamente vamos a cantar y vamos a comer juntos. Es bonito, pero ahí también te van a decir, ¿y dónde está la palabra? ¿Y dónde está el persistir en la oración? ¿Me explico? Hay otro tipo de facciones que te van a decir, no, vamos a ir a la iglesia y vamos a ir a orar por todo, porque todo necesita oración. Tenemos problemas aquí, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas allá, y el mundo se está cayendo a pedazos, y vamos a orar nada más. Ahora, ¿qué te voy a decir? ¿Y dónde está el perseverar en la Escritura? ¿Dónde está el perseverar en la comunión? ¿Me explico? Entonces, la iglesia pasa de ser no solamente a este cuerpo de Cristo, a esta unión, a esta asamblea de los santos, pasa también a ser una construcción de lo que nos representa a nosotros. Cada cosa que nosotros hacemos como iglesia sigue diciéndole al mundo y a los tiempos que la iglesia de Cristo sigue siendo la misma. Nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Hay una promesa en el Evangelio que dice las llaves, cuando le habla, está hablando el apóstol Pedro, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de lo que él instituye, en contra de lo que él afirma, que es la base de la iglesia, que es Jesucristo es el Señor. Él es el Salvador. Entonces, mucha gente te va a decir no, porque la principal característica que debieran de tener todas las cosas en común, de buscar la unidad de un solo cuerpo, no la tienen. ¿Cuántas iglesias no existen peleadas hoy en día? Y el detalle no es que estén peleadas únicamente, está el hecho de que ya no son iglesias, son sectas donde dicen nosotros estamos en la verdad. Si tú no estás en nosotros, te reúnes con nosotros, no eres salvo, no estás salvado, no eres hijo de Dios, no eres cristiano, llámale como le llames. Pero la idea de entender qué es la iglesia es precisamente eso, que tú y yo no crezcamos más en la ignorancia para afirmar eso y volvernos ese tipo de personas que ataca a otros grupos porque no cantan como cantamos nosotros, porque no oran como oramos nosotros, porque no tienen un edificio de 1, 2, 3 niveles como tenemos nosotros. ¿Me explico? Porque lo esencial es lo que la misma palabra sostiene, es ser el cuerpo de Cristo, la asamblea de sus creyentes, tener la misma fe, participar de las mismas cosas. ¿Me explico? Hay una porción en Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Perdón, es Hebreos 3:13. Hebreos 3:13. ¿Qué es lo que dice? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí empiezan más diferencias en cuanto a si la iglesia es una institución o es algo más. El hecho de congregarnos, la primera cita con la que empezamos, que era Hebreos capítulo 10, dice no dejen de congregarse, pero también habla exhortándose unos a otros. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos juntamos para ser la iglesia los domingos?
que es ahorita el día más común que tenemos para venir todos, ¿no? Participar todos. ¿Por qué? Porque nos congregamos otro día, por ejemplo el sábado, pero es para cierto grupo. Se congregan los jueves, pero es para cierto grupo. Los miércoles es para cierto grupo. Pero el domingo es algo general, donde todos, dependiendo de la generación, no importa la generación, no importa el idioma, nos juntamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? De que la iglesia no solamente corresponde a un programa, sino que representa esa comunidad, esa comunión. Lo que pasa cuando tú y yo nos congregamos no se puede replicar individualmente. ¿A qué voy con esto? A que exhortarnos unos a otros va implícito o va junto con el hecho de congregarnos. Hebreos lo dice en el capítulo 10 y en el capítulo 3. Antes viene exhortando los unos a los otros cada día, entre que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos dejamos de congregar? ¿Qué sucede cuando tú y yo dejamos de asistir normal y fielmente a la iglesia, a la asamblea, a la congregación de los santos? El texto nos dice algo: no sea que alguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Uno de los grandes males o némesis de la palabra o el concepto o la entidad de la iglesia es el individualismo. Muchos vamos a decir, ¿sabes qué? No necesitamos ir a una reunión un domingo para decir que somos salvos. No, muchos van a decir, ¿sabes qué? Yo no necesito ir a una reunión de 1 hora, 2 horas, 3 horas y juntarme con más de 100 personas para decir que yo soy salvo o para decir que soy hijo de Dios. ¿Eso tiene algo de razón? Sí, tiene algo de razón. Pero ¿sabe por qué? Porque lamentablemente vivimos en un tiempo donde el individualismo ha preponderado mucho, nos ha consumido. ¿Cuál es el tema? De que años atrás, siglos atrás, el ser humano no era así individualista, no se preocupaba únicamente por el yo. Y esto a lo mejor pues, puede sonar algo filosófico, que lo es, pero no deja de ser verdad. La iglesia como cuerpo está constituida para entender que yo y la persona que tengo al lado, la persona que tengo al frente, que tiene la misma fe que yo, no precisamente tenemos que parecernos y ser iguales, porque repito, en lo natural, en nuestra familia, los miembros, todos los miembros de nuestra familia no somos iguales. ¿Y eso hace que dejemos de ser una familia? Para nada, porque el vínculo que nos une, que es sanguíneo, es más profundo. En la iglesia es lo mismo. Las personas siempre vamos a tener un problema entre empecemos a perseverar en el conocimiento de la escritura, y creo que es una de las principales piedras de tropiezo, que empezamos a querer excluirnos, separarnos del cuerpo. Yo les pregunto, bueno, pues hay películas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo puedo mover mi mano, y han visto un chorro de películas ustedes donde por accidente o por pelea les trozan la mano. La mano se sigue moviendo después de que ya no está en el cuerpo. Muchos van a decir, si puede, es posible. Ok, es posible. ¿Por cuánto tiempo? Médicamente hablando, no sé si han visto cuando se trozan unos dedos, que el dedo lo tienes que meter en el frío. No sé por cuánto tiempo tienes de límite para que te lo vuelvan a coser y puedas volver más o menos a tener una probabilidad de que el flujo se restablezca y de que no pierdas el uso de ese dedo. Funciona con las demás partes del cuerpo. ¿Qué pasa cuando una extremidad es quitada del cuerpo, es cortada del cuerpo? ¿Qué va a suceder? ¿Para qué va a servir? Ese es el ejemplo más claro y más natural de por qué somos un cuerpo, de la necesidad que tenemos de ser un cuerpo, de permanecer unidos. ¿Por qué? Porque una extremidad sin el cuerpo no sirve. ¿No sirve para qué? En este caso, si somos el cuerpo de Cristo, para hacer la obra de Cristo.
No sirve, esa es la verdad. Y hay mucha gente que yo puedo decir, para deshonra mía, que yo también lidié con esto. No, ¿para qué necesito a la iglesia? ¿Para qué necesito a la congregación? Hay algo que Dios hace cuando nos congregamos que no va a suceder cuando nosotros estamos individuales. Ahora, también yo no me voy al extremo, como por ejemplo hay un dogma católico que dice que fuera de la iglesia católica, entre paréntesis, romana, no hay salvación, nadie se puede salvar. Eso para nosotros es una herejía. Para ellos es un dogma, pero para nosotros es una herejía. ¿Por qué? Porque sabemos que la salvación no depende de nosotros, depende de Dios. Pero el concepto de reunirnos y de congregarnos siempre va a conllevar eso, exhortándonos. ¿Qué para ustedes qué simboliza que el día de mañana, o ahorita, que el pastor viniera, el pastor de la iglesia viniera y nos exhortara? ¿Qué simbolizaría para ustedes eso? ¿Qué significaría? ¿Y por qué digo el pastor? Porque todos entendemos, podemos citar el texto bíblico, que el pastor es alguien al que Dios ha puesto para cuidar de las ovejas, del rebaño del Señor. Esa es otra manera de cómo se ve la iglesia, como el rebaño del Señor, compuesta por ovejas. Yo les pregunto, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo tomarían? ¿Qué significaría para ustedes que el pastor venga ahorita y los exhortara? Los escucho. ¿Les da pena? Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, y aquí voy a jugar mucho con eso, de un lugar, de un día de reunión, de algo dominical. Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, llega un punto donde ya no nos tienen que invitar a venir. Llega un punto donde ya no nos tienen que exigir o que impulsar o jalar para venir. ¿Por qué? Es algo interno, es algo que Dios, su Espíritu Santo, hace en nosotros. Nacemos de nuevo o agarramos afinidad. Muchos se cambian de iglesia porque, qué sé yo, van a pedir dinero, van a buscar mujer, van a buscar esposo, van a buscar lo que sea. Todas esas cosas entendemos, nos burlamos y sabemos que están mal. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia sabemos que eso es incoherente, es un error. Pero nosotros mismos, en nuestro ejemplo, llega un punto donde nos invitan a una iglesia. Y llega un punto donde venimos y podemos venir como forzados, por compromiso o por cualquier otra cosa que no sea porque nosotros deseamos venir. Ahora, a lo largo de ese caminar, a lo largo de esa progresión, nosotros empezamos a venir porque queremos, por nuestra cuenta. ¿Me explico? Porque lo deseamos, porque creemos que es lo correcto, o también en pocas palabras, porque nos gusta. También en pocas palabras, cuando no sabemos qué más decir, porque nos gusta. Ahora, eso es algo espiritual, eso es la comunión de fe. Ahora, cuando alguien exhorta a otro, que es parte de la iglesia, no lo exhorta porque está viniendo, no lo exhorta porque ve que esa persona tiene un cambio en su vida, de dejar los vicios, dejar los pleitos, dejar la amargura, dejar la crítica, dejar etcétera, etcétera. Lo exhorta porque ve que está haciendo algo que no debería de estar haciendo. ¿A la luz de qué? A la luz de la comunidad de fe, a la luz de lo que ya sabemos y entendemos que significa ser creyentes, ser cristianos, ser nacidos de nuevo. Ahora todavía te la complico más. Cuando nos bautizamos, ¿por qué nos bautizamos? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Por fe?
estamos conociendo mejor nuestra fe. Cuando conocemos mejor nuestra fe, no podemos evitar leer la Biblia. ¿Y la Biblia qué enseña? Que todos los creyentes en el mensaje se bautizaron. Simple y sencillo. Algo a lo mejor, o sea, ahorita ya es algo como cultural, porque somos herederos de una historia muy larga, como cristianos. Es algo cultural a lo mejor. Pero hay algo que uno no dice nada más porque sí, lo voy a hacer, sino porque llegamos a un conocimiento y nosotros decimos, hey, para mí ese conocimiento es real, es verdad. Y ese conocimiento siempre, místicamente hablando, viene con una experiencia. Y esa experiencia es algo que yo no te voy a poder decir, ¿sabes qué? Sentí a Dios. ¿Sabes qué? Siento la paz de Dios. ¿Sabes qué? Siento el abrazo de Dios, siento el amor de Dios, siento que Dios ha quitado mis cargas, o siento que Dios ha aligerado mis cargas. Eso es lo que es experiencial de cada uno de nosotros, ¿sí? Exhortar conlleva al hecho de que yo a mi hermano le voy a hacer ver lo que él está haciendo de una manera errónea, equivocada, de cómo él se está desviando. ¿De qué? De lo que mi hermano y yo compartimos, que es la misma fe. El texto, ya me acuerdo de Efesios, que dice, procurando, dice, porque hemos sido bautizados y hemos creído en el mismo cuerpo, procurando estar en el mismo espíritu, en el mismo cuerpo, hablando de la unidad. Aquí es la diferencia entre alguien que viene a la iglesia porque sí, y alguien que quiere ser parte de la iglesia porque entiende y cree por fe la obra de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? De que yo me voy a preocupar por las cosas de Dios, pero el que no es ni la novia de Cristo, ni el cuerpo de Cristo, ni parte de la iglesia, no se va a preocupar de eso. ¿Están notando lo que estoy tratando de decir? O sea, yo voy a venir y me voy a congregar, y una de las cosas que sucede cuando yo me congrego es que soy exhortado, o me toca a mí dar una exhortación a mis hermanos. Y eso es lo que genera que Dios, que está en mí habitando, me use para edificación de mi hermano. Y al revés, mi hermano va a ser usado por Dios para edificarme a mí. ¿Y qué pasa cuando él y yo somos edificados? La iglesia de Jesucristo sigue siendo edificada. Hay un texto, no me acuerdo donde dice que somos como piedras vivas que edifican ¿qué? ¿Qué significado tiene un fundamento? ¿Qué vas a construir ahí? La iglesia del Señor. Entonces, la exhortación y el congregarnos van de la mano. Mucha gente no quiere recibir exhortación. ¿Tú por qué crees? Porque se ofende. Sí, pues se ofende. Pero mucha gente no quiere exhortación porque no entiende por qué se hace la exhortación. Ahora, de fondo hay muchos temas, porque muchos van a decir, mira, yo no estoy en contra de que me quieras corregir con la Biblia, pero me lo dices con odio, no me lo dices con amor. ¿Sí lo han escuchado? O sea, eso es real, de fondo viene eso. Pero la idea es que usted y yo entendamos de que el que está perseverando en el conocimiento y en la fe del Señor va a practicar lo que la palabra le está guiando a hacer, no porque se lo imponen. ¿Me explico? Y esa es la diferencia entre alguien que quiere ser la iglesia, que representa que debe tener comunión con los demás, y alguien que solamente ve a la iglesia como un edificio, que dice, pues tengo que ir a la iglesia, no voy porque tengo que ir a la iglesia. Venimos a la iglesia, somos parte del programa que tenga que haber ese día en la iglesia, y de ahí salimos y se acabó. Pero el hecho de ser la iglesia representa lo que leímos, que tenemos todas las cosas en común, que partimos el pan, que perseveramos en la oración juntos y que nos exhortamos unos a otros. Mucha gente no va a ser iglesia porque no le va a gustar ser exhortado. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que la predicación de la palabra de Dios en un sermón por el pastor o por el predicador siempre va a ser exhortarnos. ¿Por qué? Porque la intención de todo el mensaje de Jesús es que nosotros
cambiemos nuestras vidas a la forma de la palabra y no que sigamos siendo los mismos. Pero ¿qué crees? En la congregación hay mucha gente que no quiere ni la comunión, ni ser iglesia, ni ser la novia de Cristo. Le vale un pepino a él. Él solamente viene porque está impuesto, porque tiene una tradición, porque tiene lo que tú quieras. Pero ese es el detalle, de que usted y yo tenemos que agarrar y nos vamos a congregar y tenemos que exhortarnos unos a otros y tenemos que perseverar en la oración y tenemos que tener comunión unos con otros. Hay una parte donde dice, Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mucha gente viene a la iglesia y dice: yo vengo porque el pastor predica bien, yo vengo porque el líder enseña bien, yo vengo porque el pastor es muy carismático y me gustaría ser como él, porque usa pantalones apretados o porque tiene una bonita dentadura, por lo que tú quieras. ¿Cuál es el detalle? Que la Biblia sí nos llama a imitar su fe. No nos llama a imitar su estilo, su carisma ni nada de eso. Nos llama a imitar su fe. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa persona que es humana se equivoca en algo mínimo que no nos gusta, porque va en contra de lo que nosotros queremos escuchar, nos vamos, nos ofendemos, nos da ese y no queremos ir más. ¿Cuál es el detalle de seguir siempre lo mismo, el mismo patrón? Que nunca vamos a encontrar a una iglesia perfecta, porque no hay pastor perfecto, porque no hay predicador perfecto y porque nosotros no somos perfectos. El día que llegamos a una iglesia perfecta, la vamos a hacer imperfecta porque nosotros no somos perfectos. Es algo cíclico, ¿no? O sea, a final de cuentas. Entonces, la comunión de los santos que ocurre en la iglesia, la comunión de los santos que ocurre en el cuerpo de Cristo, está ligado a que tenemos que permanecer unidos en el vínculo de la fe. Podemos observar la vida de los demás, pero debemos de seguir su ejemplo de fe. Debemos imitar su fe. ¿Cómo debemos actuar hacia los otros miembros del cuerpo? Nos dice 1 Corintios 12:25, en palabras resumidas. 1 Corintios 12:25 dice así: para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen. ¿Cómo debemos actuar entonces nosotros hacia los demás miembros del cuerpo? Cuidando unos de otros. Oye, Samuel, pero eso ya lo hacen las fraternidades. Sí, pero nosotros no tenemos un vínculo de fraternidades. Oye, Samuel, es que eso ya lo hacen en las sectas. Sí, pero nuestro vínculo no es por algo sectario. Oye, Samuel, es que eso ya lo hacen en las casas club. Sí, pero no nos rige eso, no nos vincula eso. Lo que nos vincula es la obra de Cristo, es la supremacía de Cristo y el hecho de que la salvación que nosotros tenemos es por Cristo. Todo eso que nosotros ya hemos visto es lo que fundamentalmente nos sostiene y buscamos. Cuando nosotros estamos aquí y estamos conociendo a los demás miembros de la iglesia y del cuerpo, a veces no nos cae bien. ¿Por qué? Porque tienen un tono de timbre que es muy chillón, porque el aroma no nos gusta, pero no estamos buscando nada de eso. Estamos buscando la unidad porque nosotros tenemos la comunión de las mismas cosas, la unidad de la fe. Por último, ¿cómo deben ser apoyadas aquellos que son nombrados a predicar y enseñar? Bueno, eso ya no se lo voy a decir. Porque es caer en cosas. Lo que sí les voy a decir es esto. La iglesia tiene una estructura en el texto bíblico y muchas veces, en el siglo XXI, en nuestra actualidad, la estructura que vemos la criticamos porque decimos, es que no, así no dice la Biblia. Entonces, la estructura física que nosotros vemos hoy en día en las iglesias, a lo mejor no va a cuadrar con nuestra idea que nosotros percibimos del texto. ¿Por qué? Porque en el texto nosotros sabemos que hay pastores,
que hay obispos, que hay diáconos, servidores, etcétera, etcétera. Y yo lo quiero tocar en otra lección eso, por eso no lo quiero hablar. Pero bueno, en pocas palabras, la congregación y lo que el cristianismo universal sostiene es que todos somos hermanos. Todos somos hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre los evangélicos protestantes y los romanos, por ejemplo? Los miembros de la iglesia romana son los que son parte del clero. Y para nosotros son todos los que han creído y han afirmado a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Hay una gran diferencia entre los dos grupos? Hay una gran diferencia. ¿Por qué digo que la iglesia es un organismo y no es una institución? Porque lo que pasa aquí, en esta comunidad que pareciera pequeña, no va a dejar de suceder si se va el pastor, si me voy yo, si se va el que canta, si se va el que lava los baños, si se va el que está en el parking. Adivinen qué, no va a cambiar nada. El organismo va a seguir vivo. ¿Me explico? Porque no se trata de posiciones, sino se trata de una comunidad. Se trata de un cuerpo con muchos diferentes miembros. Esa es la diferencia. A lo mejor ahorita no les llama mucho la atención, pero esto es esencial para que el día de mañana alguien les quiera venir a vender la píldora de que no, es que eso está mal. No, mira, esta catedral, chulada, y mira ya. O sea, esto es crucial para que nosotros estemos vacunados contra todo eso. Entender que lo que Dios dice en su palabra es muy diferente a lo que hoy se puede afirmar. ¿Sí? Y si nosotros sabemos que la palabra de Dios es la Biblia, es la Escritura, sabemos que ella es la que tiene la máxima autoridad, la última palabra de todo eso. ¿Sí? Entonces, aunque por ejemplo nosotros hay un pastor que pudiéramos decir que él es como que el iluminado, pero prácticamente pues él tiene un llamado de parte de Dios. No sé si alguna vez han leído en Timoteo, en Tesalonicenses, en Efesios, acerca de las cualidades de un servidor, de un pastor, de un obispo. Tiene que ser no de mucho vino, tener una sola mujer, tener a sus hijos creyentes, de buen testimonio, etcétera, etcétera. No sé si lo han leído en algún momento, lo pudiéramos leer, pero les digo, creo que es parte de otra lección. Y pareciera que aquí nosotros somos las ovejitas nada más y él es el pastor, entonces él tiene como que una jerarquía y una preeminencia entre todos. No es así. ¿Por qué? Porque él, aunque está cumpliendo con un deber y un ministerio que el Señor le ha dado, él sigue siendo nuestro hermano. ¿Me explico? En otras instituciones no es así. En otras instituciones está, aquí está la cabeza y abajo están los de mayor rango y abajo los de menor rango y abajo los sirvientes de los de menor rango y así. Pero tú no puedes ir a la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia, pero no puedes ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente eres un nominal más. Y cuando nosotros aprendemos desde el texto bíblico lo que significa y lo que es la iglesia, nosotros podemos decir, somos la iglesia. ¿Me explico? ¿Alguna duda o algún comentario? Los escucho. ¿Ninguna? ¿No? Ok, bueno. Qué buen expositor soy, ¿no? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos hablado y razonado un poquito, ¿sí? Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por toda la bendición que tenemos de poder fortalecer nuestra fe en tu palabra. Señor, gracias porque vivimos en un país con la libertad de expresar, Señor, nuestro sentimiento y creencia religiosa sin temor alguno, alguna represalia.
Gracias, Señor, porque a pesar de que tenemos altas y bajas, sabemos que la obra que tú has hecho en nuestro corazón, Padre, nos llama a ser parte de tu iglesia. Hoy te ruego, Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas como iglesia local. Sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo que está en todo el mundo, Señor, pero a lo mejor no estamos viviendo de esa manera y a lo mejor estamos juzgando a otros hermanos que no se visten como nosotros, que no cantan como nosotros, que no piensan como nosotros. Dios, te ruego que nos ayudes a rectificar nuestro camino. Te ruego que nos ayudes, Señor, a saber también ver cuando alguien realmente es un creyente y cuando alguien no lo es y solamente busca embaucarnos para meternos en su secta o querer dejarnos elegir el no creer, Señor, y el renegar de ti. Ayúdanos porque en el trabajo y en la calle, en donde nos movemos, Señor, hay muchos ataques constantemente, Padre, pero sabemos que tu espíritu que mora en nosotros es más fuerte, Señor, es más sabio y nos santifica. Ayúdanos a no desprestigiar eso, ayúdanos a no desvalorizar eso, Padre. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra y a tu Espíritu Santo. Gracias por todo en esta noche. Te ruego que nos acompañes a casa con las cosas que tengamos que hacer, que nos guardes y que el ángel del Señor acampe alrededor de nosotros y nos defienda. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén. Gracias por venir. Solamente nos quedan 3 lecciones más. Una es el evangelismo y el creyente. La otra es la obediencia, es la más larga. Y la última es la voluntad y la dirección de Dios. Entonces estamos a punto de terminar este pequeño curso. Les animo a no desanimarse, a persistir. A lo mejor las molestias son pasajeras, pero los beneficios son permanentes. Eso me lo dijo el gobierno hace 6 años. Así que, pues yo creo que es verdad. Hay que echarle ganas. Si tienen algún comentario de los textos que estamos leyendo y si se los llevan a sus casas y los repasan, siéntanse con la libertad de escribirme o hablarme y lo platicamos. Anuncios. La semana que viene el doctor. Es la semana que viene, ¿verdad? Es la semana de la IBS. Serían 2 semanas. Es en 2 semanas. Okay. En 2 semanas tenemos un invitado anual de la iglesia, así que puede que no nos reunamos el martes, todavía no me lo han confirmado, para que todos vengamos el miércoles, ¿no? ¿Sí, no? Es un miércoles en la tarde, entonces les voy a avisar para ver si vamos a tener el martes reunión o no, para que nos encontremos en venir el miércoles. Va a ser después, llega la primera escuela, pero va a ser creo que la siguiente semana de la IBS. Estoy. Ya me va a haber muchas oraciones esa semana, el viernes creo. ¿Es esa misma semana? Sí, porque sí. Es 20 y tantos, ¿no? 26. No, es a finales, ¿no? 26. ¿Sí? Bueno. Pero eso- ¿Cuántos días que tiene un mes? No, pues se supone yo que estamos hablando de que los primeros eventos son en las 2 primeras semanas. Ajá. Y ahorita es la primera semana. Por eso. Si faltan 3 semanas para otro, pues quédate. Es todo.